Llama con Sergio de la Pier, productor agropecuario que está en línea para charlar con nosotros. Sergio, buen día, te saluda Ricardo Vera de este lado, ¿cómo estás? Buen día, Ricardo, bien, gracias, con lluvia acá en el Dorado. Perfecto, bueno, algo que le va a venir muy bien a la cosecha sin duda alguna. Sergio, bueno, ¿en qué área falta mano de obra en el campo, en todo lo que es la producción agropecuaria? Bueno, en general, cuando es época de cosecha, ya ahí tenemos el primer problema, ¿no es cierto? Y generalmente pasa con las pequeñas explotaciones, porque, por ejemplo, para cosechar 10 hectáreas o 5 hectáreas, a lo mejor con 4 personas, durante un par de semanas, se puede hacer toda la cosecha. Y es allí donde un productor chico tiene que entrar a buscar gente que quiera blanquearse. Ya eso es una tarea prácticamente imposible, porque por tan poco tiempo hacer toda la tarea administrativa, AFIP, contador, ART, etcétera, todo eso hace que la gente entre en un problema, digamos, administrativo y que tiene un gran costo. Entonces también después se choca con el problema de que la propia gente, el propio trabajador, no le interesa registrarse por tan poco tiempo, porque siempre tienen el temor de que queden afuera de algún plan social. Así que ese es el meollo de la cuestión con la parte de la cosecha. Luego tenemos las tareas anuales, las labores culturales, donde prácticamente no se consigue gente que quiera hacer ese tipo de trabajos, porque se llegó a una forma de vida distinta de lo que era hace años atrás, donde mucha gente, en vez de trabajar, se dedica a coleccionar planes sociales y de alguna forma van superando el inconveniente económico de su familia. Uh-huh. Usted dice, son personas que cobran más de un plan social. Sí, generalmente es así. Uh-huh. Acá tenemos cálculos hechos por productores donde superaba los 100.000 pesos mensuales de ingreso. Uh-huh. Entonces, contabilizando aguache, salarios, pero distintos nombres de programas que todos los conocemos, uh-huh, que superaba ampliamente esa cifra. 100.000 pesos. Sí, hay gente que llegó a 200.000 pesos, se han hecho las cuentas. Y en el caso de que, supongamos, esos no serán todos, pero hay gente que saca arriba de 30 hasta 60.000 pesos, uh-huh, y hoy hay que tener en cuenta que un trabajador rural puede cobrar aproximadamente 65.000 pesos por mes, uh-huh, con todo en orden. Pero sí, ahí es la primera vez que escucho que tanto cobran por obras, por cuestiones sociales. Sí. Ahora, usted habla de trabajos culturales, ¿a qué se refiere a eso? Trabajos culturales serían carpidas, macheteadas, aplicación de herbicidas, fertilizantes. ¿Cuánto se paga una persona por hacer esas tareas? Y bueno, por día aproximadamente están en 2.500, 3.000 pesos. Uh-huh. Pero es un trabajo... Entonces, claro, uh-huh, sí. Pero es un trabajo que no se requiere todo el año en un determinado momento, ¿no? Claro, por eso digo, es muy distinto una empresa grande que tiene una gran estructura y que tiene más de 100 hectáreas de hierba. Ahí prácticamente durante todo el año termina la cosecha y empiezan con las tareas culturales. Entonces hay trabajo continuo. El problema es donde un productor pequeño o mediano no puede tener empleada a una persona todo el año. Entonces lo puede tomar por días o por semanas. Ese es el tema, ¿no? Lo que está pasando, lo que vemos como algo muy grave, es que no hay gente, como normalmente se veía en Misiones, dispuesta a trabajar. O sea, hay muy poco ofrecimiento de mano de obra. Tenemos el caso del levantamiento de la cosecha de citrus, del acopio de fruta. También chocan con el problema de que la gente no quiere, porque pero es lógico, si a una persona le dan el dinero a cambio de nada, esa persona se acostumbra a estar limpio, bien prolijo, en el pueblo o en su casa, y trabaja haciendo changas. Entonces ahí viene otra faceta del tema. La gente que tiene planes muchas veces completa los ingresos, que no son quizás muy buenos para todos, completan los ingresos con changas, haciendo trabajo en negro de corta duración. Y ahí entonces es que se produce un trabajo informal
que por supuesto no le conviene ni al Estado, ni al trabajador, ni a la parte patronal. Claro, les conviene más tener algo fijo que percibir tal vez un importe igual o menor trabajando legalmente, dicho de otra manera. Claro, porque imagínate vos, hay gente que ya no le interesa tomar un contrato, firmar un contrato y decir, bueno, todos los días a las 6 de la mañana me tengo que levantar y vuelvo a las 5 de la tarde, porque viajan, ¿no? Tienen que viajar hacia la chacra. Entonces, la gente, ante la posibilidad de elegir, se la va a rebuscar comprando una desmalezadora y haciendo trabajos en los jardines de los vecinos, haciendo algún tipo de pintura o refacción de una casa, trabajando tipo changa, y con eso ellos tienen el tiempo disponible para vivir en su casa y hacer otro tipo de actividades mucho más placenteras. Entonces, y siempre surge lo mismo, que la parte de los productores solo ve el trabajo, no ve el bienestar de la gente, pero muchas veces chocamos con eso y explicamos que nosotros quisiéramos que todo el mundo gane dinero y que no haga nada entonces, pero también el productor, que arriesga mucho y que produce y que es la fuente de la riqueza para juntar ese dinero, para ayudar a la gente, viene de trabajo de todos. El productor trabaja con su familia y el empleado hace su aporte. Entonces ese esquema de trabajo es lo que vemos que se ha modificado muchísimo. Uh-huh. Le quería preguntar también respecto de estos trabajos, ¿no? Que son para estas personas que son generalmente de escasos recursos, ¿no? No creo que sean personas que tengan mucho dinero, ¿no? No creo que todos ganen 200.000 pesos al mes, como usted dice. Por supuesto, no. ¿Cuánto tiempo de trabajo tienen al año cuando son contratados de esa manera? Eso es muy diverso. Hay gente que puede trabajar un mes, gente que trabaja una semana y gente que trabaja varios meses. Y en empresas más grandes tienen el trabajo el año completo. Es muy diverso, ¿no es cierto? Porque las explotaciones agropecuarias de Misiones, más del 70% son minifundios. Entonces ahí se generan trabajos de corta duración. Ahora, pero no es solamente el problema en la parte agrícola. Yo hablo con empresarios de otros sectores, hasta incluso en el comercio, que les cuesta conseguir una persona que con responsabilidad cumpla los horarios y trabaje, a veces no termina de completar el mes y ya se van y no aparecen más. Eso es Vox Populi acá, lo vemos en la provincia, en distintos lados. En cualquier reunión donde se hacen esos comentarios, surgen ejemplos de ese tipo de conducta. Hace un tiempo atrás se había hablado respecto de que no había compatibilidad entre las personas que cobraran planes sociales y pudieran trabajar en blanco, ¿no? Se había prometido que eso iba a cambiar con el tiempo, sin embargo eso no ha sucedido hasta el momento, ¿no? Yo tengo entendido que el DNU que dictó el presidente Fernández está en vigencia. Ese DNU decía que trabajadores del área de la ruralidad, es decir, agrarios, a partir de ahora pueden trabajar con explotaciones agrícolas y no pierden los beneficios de determinados planes sociales. No sé si son todos o algunos, pero ¿qué pasa? En la realidad la gente, aunque eso exista y esté poco difundido, que eso es otra, hay mucha gente que no sabe que existe esa compatibilidad, tampoco así van a trabajar. La prueba está en que hay mucha gente que plantea que no consigue gente, y para trabajar sin blanquear, sí, ahí consiguen a determinada cantidad de personas, no todas las que buscan, pero se consigue algo. El tema es que nadie quiere arriesgar tener trabajadores en medio de la chacra, eso es lógico. Y aún así, subiendo por ahí el sueldo o la jornada, ¿no terminan captando nuevos trabajadores? Yo conozco gente que está en condiciones de pagar más que lo que establece la ley, y algunos tienen mejor resultado, por supuesto, pero también tenemos que ver los precios de los productos que tenemos actualmente no permiten mucho más mayores aumentos. La prueba está, ustedes analicen qué pasa con el Estado. El Estado tiene sueldos que son por debajo del valor de lo que gana una persona en la chacra. Si acá nomás nosotros conocemos en el municipio que hay gente que trabaja por 30.000 pesos. Entonces yo digo,
Si el propio Estado no puede cubrir un buen salario, menos el privado que tiene un ingreso limitado, ¿no es cierto? Claro. Según los cálculos estaba haciendo unos 60.000 pesos al mes aproximadamente, es lo que comúnmente podría cobrar una persona que trabaja en cuestiones culturales, como usted dice. Sí, aproximadamente, algunos más, algunos menos, depende de las horas de trabajo. Bien. Hay gente que trabaja solamente 4 horas por día, entonces bueno, tiene un menor ingreso, claro, porque eso se acomoda de acuerdo a los horarios disponibles de la persona. ¿Qué tipo de cambio en las leyes laborales para usted habría que implementar? Nosotros creemos que hay muchísimo material escrito sobre eso, gente que está especializada en la cuestión laboral y tributaria, pero para hacer así un pequeño resumen, yo diría de que hay que facilitar los trámites que son muy burocráticos para tomar una persona, bajar el costo laboral, que eso asciende a más del 50% del salario, y en las cuestiones sindicales, que sigan existiendo los sindicatos como siempre, pero que tenga una normativa distinta de mayor flexibilidad. ¿Bajar los costos laborales a qué se refiere? ¿A quitar los aportes patronales, que no tengan obra social? Quitar no, pero si el Estado se apresta en este momento, porque el propio Estado Nacional se dio cuenta de que así no se puede seguir regalando la plata, y están pensando en un salario universal de aproximadamente 13.000 pesos, se habrán leído los diarios, entonces, ¿por qué no le dan al productor ese beneficio y que le bajen el costo de justamente de los aportes y las contribuciones? Entonces, el subsidio iría primero a la mano o a las manos de los productores, de los empresarios que dan trabajo, y luego ese empresario pone un dinero para lo que va al bolsillo. Y ahí tendríamos armado una solución que sería práctica. La gente recibiría el subsidio, pero a través de una contraprestación laboral, no por nada, porque si no, estamos invirtiendo mal el dinero del Estado. No se puede mantener a la gente en su casa sin hacer nada. ¿Y los trámites para blanquear a un trabajador, a dónde se realizan? ¿A través de la AFIP? Normalmente se da de alta, ¿sí? En la AFIP, y como mucha gente no entiende ese trámite cómo se hace, entonces van a su contador, y el contador realiza todos los trámites ante los distintos organismos. Eso tiene un costo por mes y por inscripción de persona, y a veces conozco gente que armó una pequeña cuadrilla de 5 personas para cosechar yerba. A la semana 3 personas no vinieron más, sin avisar, no querían seguir trabajando. Todo lo que él hizo, todo ese gasto lo hizo inútilmente, porque tuvo que salir a buscar 3 personas que lo reemplacen. Claro. Y así se dan situaciones que son realmente increíbles. Por eso es que nosotros no solamente nos quejamos, sino que proponemos lo que vos estabas diciendo. Se cortó. Estábamos charlando con Sergio de la Pierre, productor agropecuario desde El Dorado, hablando acerca de una realidad que están atravesando. Les falta mano de obra para lo que es la cosecha, porque, bueno, según lo que plantea, no hay una cosa entendida por parte de los trabajadores respecto de esta compatibilidad que hay de cobrar planes sociales y poder trabajar en la producción agropecuaria, que son trabajos temporales, y por eso mucha gente, entiendo, según lo dicho por De la Pierre, no termina tomando estos trabajos porque prefiere changuear y cobrar los planes sociales antes de ir a trabajar temporalmente y de manera legal en la producción agropecuaria, ¿no? Pedía para ello una flexibilización en las cuestiones laborales, en las leyes laborales, y una facilitación en los trámites como para contratar a las personas.